Mm, Buenos días, esta es la primera clase de las 4 que va a haber de repaso previas para el curso de segundo de bachillerato. Se trata del tema que no se pudo ver en primer bachillerato, que se llama movimiento armónico simple. Movimiento vibratorio, porque son vibraciones, armónico simple, que se llama más, ¿vale? Entonces simplemente se trata de conocer las propiedades de ese movimiento, que es un movimiento de ida y vuelta, una vibración. Entonces yo lo que voy a hacer es obtener la ecuación del movimiento. En esta clase voy a obtener la ecuación del movimiento, ecuación del más, ¿vale? ¿Qué es la ecuación del más? Pues saber en qué posición se encuentra ese objeto que está vibrando en función del tiempo. De manera que uno puede saber siempre dónde está el objeto si sabemos el tiempo, ¿vale? Entonces, lo que tengo que hacer es, como hemos visto en la animación que no he podido grabar en el vídeo, podemos obtener el movimiento vibratorio armónico simple a partir de la proyección en un plano vertical de lo que está haciendo un punto de esa rueda. Aquí tengo un movimiento circular uniforme y aquí lo que voy a tener es el movimiento armónico simple. ¿Sí? Este es el cero, el equilibrio, este es el cero también. Entonces, inicialmente, cuando empiece a contar el tiempo, puede estar aquí. Entonces, el objeto va a estar aquí, ¿vale? Esta sería la posición x0. Posición cuando se empieza a mover, y este ángulo lo voy a llamar phi. Ese ángulo tiene un nombre especial que se llama fase inicial, que va a corresponder con lo que inicialmente esté separado el objeto de la horizontal, y aquí será lo que esté inicialmente separado el objeto respecto del punto de equilibrio. Fase inicial. Y eso es un parámetro del movimiento. Entonces, esto es a tiempo cero. Fase inicial a tiempo t igual a 0, pues en el caso del movimiento circular uniforme se corresponde con la fase inicial, bueno, y en el más también, bueno, pues con x0, pero vamos, que están relacionadas, que es la posición inicial. Bien, entonces aquí empieza inicialmente, ¿vale? Y empieza a girar con el tiempo, ¿vale? Empieza a girar con un ángulo. Ese ángulo, según el movimiento circular uniforme, ese ángulo es la velocidad angular por el tiempo, ¿vale? Aquí la omega se llama velocidad angular o también pulsación. Y cuanto más grande sea esa W, esa omega, más deprisa va a girar y más va a oscilar. Esto tiene un radio, ¿vale? Este radio lo voy a llamar A. Ese radio lo voy a llamar A. Cuando el objeto sigue girando y llega hasta aquí arriba, su proyección respecto de la vertical estará aquí, ¿de acuerdo? Porque será la amplitud A. La A se llama la amplitud y es otro parámetro del movimiento vibratorio, que es cuánto de lejos se va hacia arriba y cuánto de lejos se va hacia abajo. ¿Vale? Nerea, hasta aquí bien. ¿Sí? ¿Me va siguiendo? Sí. Vale. Entonces, el movimiento vibratorio armónico simple se obtiene a través de la proyección en un plano vertical del movimiento circular uniforme. Entonces, es como si tienes una rueda y la ves de canto. Entonces, si hay un chicle pegado, tú estarás viendo que sube y baja ese chicle. Vale, pero si pones la rueda de perfil, pues verás que está haciendo un movimiento circular. Vale. Entonces, ya tenemos dos parámetros, la amplitud, que en el caso del movimiento circular uniforme es el radio, ¿vale? ¿Sí? Entonces, y aquí estará en masa, entonces va a ser un objeto y cualquier posición X
es lo que yo quiero determinar. Cómo depende la posición con el tiempo. Esa es la ecuación del movimiento, ¿vale? Y el otro parámetro que yo he dicho que tengo es el W, que esto se llama velocidad angular, como en el movimiento circular, pero en este tipo de movimientos se lo suele llamar pulsación, pero es exactamente lo mismo. Quiere decir que cuanto mayor sea ese valor, más deprisa gira la rueda y también más deprisa estará oscilando, ¿vale? Entonces, la omega sabemos que es 2pi dividido el periodo, y también sabemos que la frecuencia es 1 dividido el periodo. Eso es igual que en el movimiento circular uniforme y también en el más, ¿vale? Bien, ¿qué es una oscilación? Bueno, ambos movimientos son periódicos, ¿vale? Porque el movimiento circular uniforme es periódico y este movimiento es periódico porque al cabo de un tiempo se repite la posición de ese objeto. Eso es lo que significa que sea periódico, que es una oscilación. Pues una oscilación, si el objeto empieza aquí, por ejemplo, una oscilación, si está aquí, es una ida y una vuelta y vuelve aquí, ¿vale? Si el objeto está aquí, una oscilación será una ida y una vuelta completa. Si está aquí, será una ida, una vuelta y otra vez al cero, ¿vale? Entonces, entonces eso es un periodo, porque por definición el periodo es el tiempo en el cual se repite la posición de un objeto. Por lo tanto, si nosotros estamos aquí, la posición en la que el tiempo que transcurre hasta que vuelve es el periodo, y esto es una oscilación, ¿vale? Es ir y volver, eso es una oscilación y tarda un periodo t. Por lo tanto, si queremos saber n número de oscilaciones, ¿vale? Imagínate que yo sé que el periodo de una oscilación es 2 segundos y quiero saber cuántas oscilaciones da en 10 segundos, pues divido 10 entre el periodo, que es 2 segundos. Yo podría saber el número de oscilaciones que da, ¿vale? Porque una oscilación son 2 segundos. Si quiero saber el número de oscilaciones en 10 segundos, pues 10 segundos divido 2 segundos, porque 2 segundos es una oscilación, es una ida y una vuelta. Cuando está aquí el objeto, sube, baja y vuelve a subir. Eso sería la oscilación, no sé si lo has visto. Está aquí el objeto, sube, baja y vuelve aquí. Eso sería una oscilación, ¿vale? Sube, baja y estaría aquí. Si está aquí, hace esto. Y si está aquí, y eso es una oscilación, y el tiempo empleado sería el periodo, ¿vale? ¿Hasta aquí me ha seguido? ¿Sí? Sí. Entonces, básicamente, el movimiento tiene 3 parámetros. La fase inicial, pues donde empieza. La amplitud, cuánto de lejos se va arriba y abajo el objeto. Y la pulsación es cuánto deprisa oscila, ¿vale? Son los 3 parámetros que tiene ese movimiento. Ahora voy a sacar la ecuación y te mandaré solo 2 ejercicios, a ver si te salen. Bueno, o hago yo uno, a ver si me da tiempo, ¿vale? Porque voy despacio. Bueno, pues yo lo que voy a hacer es proyectar aquello, ¿sí? Todo ese ángulo, fíjate que el seno de ese ángulo, que ese ángulo es lo que se mueve más el inicial, ¿vale? El seno será el lado opuesto, que el lado opuesto es la cantidad de x genérica que yo quiero conocer, x, ¿vale? X, si es el seno, es x dividido la hipotenusa, que es a, ¿vale? ¿Sí? ¿Qué pasa? Que esta va variando con el tiempo, porque el ángulo que va recorriendo va como omega por t. Entonces voy a despejar la letra x, esto va bien, ¿no? El ángulo total, el inicial más que el que se empieza a desplazar, lo proyecto, el seno de ese ángulo total es la x, una cantidad de x genérica que yo quiero averiguar cómo es su dependencia funcional, dividido la hipotenusa, que es a, ¿vale? Lo que hago es despejo la a, seno, y sustituyo el ángulo que se va moviendo, omega por t más phi. Esa es la ecuación del movimiento, ¿vale? Y estos son los parámetros que te los van a decir,
¿vale? Esa es la ecuación. Igual que en un movimiento uniforme es espacio igual a velocidad por tiempo, pues aquí es eso. Y el tiempo es la variable. ¿De acuerdo? Vale, una cosa con la fase inicial. La fase inicial es cuando la posición que tiene cuando vale 0. Entonces será A por el seno de omega por 0, porque es la posición cuando el tiempo vale 0 más la fase inicial. Entonces, ¿qué me queda? Que x0 es A por el seno de la fase inicial. Entonces, si a mí me dicen dónde está inicialmente y sé la amplitud, la fase inicial la puedo, viene aquí a dividir, x0 dividido A y hago el arcoseno. Arcoseno de la posición inicial dividido A. ¿Vale? La fase inicial se calcula así. Te voy a poner un ejemplo para que veas con números, pero aquí la fórmula importante es esta y las otras las conoces y esta. Pero esta es la importante, esta y el resto son del movimiento circular. Voy a hacerte un ejercicio y terminamos. Entonces te voy a hacer de esta hoja, voy a hacerte el 6, ¿vale? ¿Ves? Esta es la ecuación de la posición, el 6. ¿Tienes alguna pregunta hasta aquí? El 6 dice, no. La ecuación de la posición de un objeto que vibra es 5 por el seno de pi por t más pi sextos. Esta es la ecuación. Ahora lo ves con números. Esto lo dice el ejercicio. Que un objeto está ahí. Esta es la amplitud, que si no te dicen nada son 5 metros. Quiere decir que el objeto va a ir 5 metros, ¿vale? Y va a ir menos 5 metros para allá. Y entre medias va a ir tomando cualquier posición X. ¿De acuerdo? Tiene una fase inicial. Quiere decir que el objeto no ha empezado aquí, en la posición de equilibrio. Se puede saber. Y una cosa importante, eso está en radianes. Entonces en la calculadora tú siempre tendrás que utilizar radianes, ¿vale? Esto es metros, el tiempo en segundos y eso en radianes. Dice, determine la amplitud. Pues la amplitud, ¿cuánto sería, Nerea? La amplitud, viendo la ecuación del movimiento. No hay que calcular nada, pero te pregunta por la amplitud. 5, ¿no? 5 metros. Porque el ejercicio dice que las magnitudes están expresadas en el sistema internacional. Que normalmente es así. Si es algo diferente te lo diría. 5 metros, correcto. Dice, B, la pulsación. ¿Cuál es la pulsación ahí? Tenemos este parámetro del... La pulsación omega es pi. Y las unidades del sistema internacional son radianes por segundo, ¿vale? Este número te determina si oscila muy deprisa o muy despacio. Este te determina si el objeto se va muy lejos o se va muy cerca, dependiendo de su valor, ¿vale? Bien, dice C, el periodo. Bueno, pues el periodo lo podemos saber como 2pi dividido el periodo. Entonces el periodo lo despejamos, 2pi dividido w. Entonces es 2pi, sustituyo 2pi dividido pi, ¿vale? Y eso, estos son radianes y esto radianes por segundo. Por lo tanto tengo 2 segundos, ¿vale? ¿Sí? Sí. El D, la frecuencia es f, pues es 1 dividido el periodo, pues eso será 1 dividido 2 segundos. Y eso es 0,5 hercios. Ciclos por segundo, hercios o segundos a la menos 1, es eso. Y dice de cuál es la fase inicial. La fase inicial es pi sextos radianes, ¿vale? Ahora, además voy a calcular x0, ¿dónde empezó? A tiempo cero, ¿dónde empezó? Pues fíjate bien, a tiempo cero, ¿dónde empezó? 5 por el seno de pi por 0, ¿no? Porque la posición inicial es cuando vale el tiempo 0, más pi sextos, ¿vale? Entonces, esto vale 0, ¿sí? Seno de pi sextos, fíjate, es el seno de 30 grados, porque pi es media circunferencia.
pi medios es un cuarto de circunferencia. Pi sextos es un tercio de 90 grados. El seno de 60 creo que vale 0,5. Por lo tanto empezó a 2,5 metros. ¿Vale? Es decir, que empezó a oscilar. Si aquí son menos 5 metros, aquí más 5 metros. Pues a tiempo cero empezó a oscilar en el 2,5 metros. ¿Vale? Y empezó a oscilar para allá y empezó así. ¿De acuerdo? Si fuera al revés, que me dicen x0 y quiero saber la fase inicial, pues usaría esta fórmula que hemos dicho, ¿vale? Imagínate que me dicen que x0, es que es lo más difícil, lo de la fase inicial, ¿vale? Y me preguntan cuánto vale la fase inicial, pues yo diré que esto es x0 igual a 5 por el seno de pi por 0 más phi, ¿vale? Yo estoy ahora averiguando si me dice. Entonces, es la fórmula, ¿vale? El arco seno de 2,5 metros dividido 5 metros, 0,5, y entonces me da pi sextos radianes, o lo que son 30 grados. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, Sí. es un movimiento que es la vibración. La vibración. La ecuación del movimiento es la dependencia de la posición con el tiempo, dónde está en cualquier instante de tiempo, que es lo que te acabo de deducir aquí. Y este movimiento tiene tres parámetros: la amplitud, cuánto de lejos se aleja de la posición de equilibrio, del cero, si oscila muy deprisa o muy despacio, y dónde empezó, ¿vale? Porque no es lo mismo si empezó en el centro o empezó en un extremo. Cuando pasan 10 segundos no va a estar en el mismo sitio si empezó en el centro, en un extremo o en la mitad de un lado, ¿vale? Y esto es todo lo que te tenía que contar. Voy a apagar el vídeo.